Increíble momento. Millonario descubre el oculto anhelo de una madre soltera y transforma su vida. Sofía se levantaba antes del amanecer, el ruido de la ciudad se colaba por la ventana y sus pensamientos giraban alrededor de Valentina. El olor a frutas frescas y el bullicio del mercado de Buenos Aires la recibían cada día, pero en su corazón se escondía un anhelo silenciado, un grito ahogado de quien sueña con algo más. La rutina la había abrazado, atrapada entre cada cliente y cada moneda que contaba meticulosamente. Estaba ahí, en su pequeño puesto, pero el peso de las responsabilidades la arrastraba a un abismo insondable. ¿Valentina tendría alguna vez la oportunidad que ella nunca tuvo? Con cada sonrisa que le ofrecía a su hija cuando regresaba a casa, sentía el peso del sacrificio abierto como una herida. Javier, el empresario que dominaba el mundo de la tecnología, decidió huir de su vida ostentosa tras un impulso. Nadie podía imaginar que detrás de su éxito había una soledad aplastante, un vacío que llenaba sus noches de insomnio. La idea de ir a Buenos Aires lo invadió como una locura. Sentía que allí podría encontrar algo que se le había escapado. Caminar por el mercado colorido fue como abrir una ventana a una realidad que jamás había conocido. Allí se dejó envolver por la autenticidad del lugar, atrayendo su mirada hacia una madre que lidiaba contra las corrientes de la vida con una pasión implacable. Sofía, con sus manos callosas pero llenas de destreza, era un reflejo de todo lo que sentía perdido. Las miradas entre ambos se cruzaron como si el universo hubiese conspirado para ponerlos frente a frente. La fuerza que emanaba de Sofía, su sacrificio por Valentina, resonó en Javier de maneras que nunca imaginó. En ese momento se empezó a gestar una conexión poco convencional, llena de promesas y contradicciones. A medida que conversaban, un torrente de emociones invadió a Javier, admiración, compasión y un deseo insaciable de ayudarla. Sofía lo miraba con incertidumbre. Él, un desconocido de un mundo distinto, le ofrecía un sueño que parecía inalcanzable. Pero la sombra del miedo se interponía, ¿y si todo aquello era solo una ilusión? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al regresar a la rutina diaria, Sofía se sentó en su pequeño rincón del mercado, reflexionando sobre la oferta que había recibido. El eco de la propuesta de Javier reverberaba en su mente. Lo que era una oportunidad brillante, también simbolizaba el abismo de lo desconocido. La lucha interna era desgarradora. Podría arriesgar lo poco que había construido o aferrarse a la seguridad de su mercado, un refugio que la estaba consumiendo lentamente. Valentina jugaba cerca, despreocupada, pero la mirada de Sofía se oscureció al pensar en un futuro incierto. ¿Qué le aseguraría que no estaba dejando a su hija en la cuerda floja por un sueño? Las dudas eran como un nudo en su garganta, y las voces de su familia resonaban en su mente, criticando la cercanía con aquel millonario que no entendería sus raíces. Un suspiro profundo escapó de sus labios, y la multiplicidad de posibilidades inundó su mente como un torrente. El deseo de una vida mejor para Valentina competía ferozmente con la angustia de perder lo seguro. ¿Qué es lo correcto?, se preguntaba mientras el mercado a su alrededor seguía bullicioso, pero en su interior sentía que todo se paralizaba. Con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo como un tambor, miraba a su hija y se daba cuenta de que el verdadero riesgo no era buscar algo más, sino permitir que el miedo la aprisionara y arrastrara sus sueños al olvido. Y así, en ese instante, Sofía se enfrentaba a un dilema que podría cambiar no solo su vida, sino también la de Valentina, posicionándola en la encrucijada de dos destinos antagónicos. La siguiente mañana rasgó el horizonte con una claridad inusual. Sofía se sentó en su puesto con el corazón aún agitado por la decisión que la acechaba.
El aroma a café recién colado y el murmullo de las habituales conversaciones le brindaban un poco de consuelo, pero la inquietud se aferraba a su pecho. Mientras atendía a los clientes, su mente divagaba entre las posibilidades que la propuesta de Javier había sembrado. Cada vez que sonreía a un cliente, se cuestionaba si esa sonrisa era auténtica o un disfraz que ocultaba su desasosiego interno. ¿Qué sería de Valentina si decidía dar el salto? La idea de un futuro prometedor se deslizaba entre sus pensamientos, robándole el aliento. Comenzó a pensar en la posibilidad de iniciar un pequeño negocio, algo que jubilaría sus días de estar tras un puesto. Las imágenes de su hija en una escuela privada, rodeada de oportunidades que ella nunca tuvo, se agolpaban en su mente. Durante horas, su mente debatió con el estómago lleno de mariposas. Un impulso de valentía la llevó a buscar otra vez a Javier. La imagen del hombre que la había conmovido en un instante desafiando la lógica. ¿Realmente quería ayudarla o estaba persiguiéndola por una necesidad de redención personal? Esa ambivalencia la mantenía en un estado de tensión constante. El momento de acercarse a él se acercaba cada vez más, y sabía que aún no estaba lista. Finalmente, mientras el mercado se llenaba de vida a su alrededor, Sofía sintió la necesidad de tomar una decisión. Todos los días, su rutina parecía ser un ciclo eterno de supervivencia, y no había ningún signo de que las cosas cambiaran en el horizonte. Aspiró, recogiendo el aire como si de un elixir se tratara, y decidió que debía arriesgarse a enfrentarlo. Cuando las horas de trabajo de su día llegaron a su fin, navegó entre la multitud con determinación, su corazón palpitando en su pecho. Al llegar al café donde Javier la había invitado, la ansiedad casi la paralizó. Se sintió ridícula, como si el universo entero la estuviera juzgando. Sin embargo, la idea de que Valentina pudiera tener un futuro mejor fue suficiente para mantenerla en pie. Al entrar, vio a Javier sentado con una laptop, inmerso en sus notas. Pero al alzar la vista y encontrarla, sus ojos se iluminaron. «Sofía», dijo con una calidez que la envolvió, «me alegro de que hayas venido». Las palabras estaban cargadas de una emoción que ella misma todavía no comprendía. Después de las presentaciones cortas, comenzaron a hablar de sus sueños. Sofía se sintió abrumada pero liberada al compartir su deseo de hacer algo más con su vida, una lucha que llevaba callando mucho tiempo. Javier, al escucharla, tomó notas fervientemente, y sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y propósito. «Podemos trabajar juntos», le propuso Javier. «Lo que deseo es entender tu visión y los obstáculos que encuentras. Quiero apoyarte en esto». Esa promesa resonó intensamente en su ser, pero detrás de la emoción también surgieron más preguntas. ¿Podía confiar en él? ¿Qué esperaba a cambio? Con cada palabra que intercambiaban, Sofía empezaba a despojarse de sus miedos, aunque temía dejarse llevar por el impulso de una nueva posibilidad. Las dinámicas de su vida cotidiana pronto podrían alterar su mundo por completo, pero también podía presentarle la oportunidad de brillar por fin, de entregar a Valentina un futuro donde las penas del pasado no fueran su legado. Y así, en medio de aquella conversación cargada de promesas y dudas, un nuevo desafío emergió entre ambos. ¿Qué tipo de negociaciones serían necesarios para llevar a cabo esos sueños? ¿Cómo podría convertir una idea en una realidad tangible? Este nuevo camino se iluminaba ante ella, pero la incertidumbre de las decisiones quedaba latente en el aire. La tensión era palpable, y la respuesta a su dilema estaba más cerca que nunca. El deseo de avanzar superaba a su miedo por primera vez. ¿Sería capaz de tomar esa oportunidad y transformar su vida? La chispa de un futuro radiante se encendía, pero las sombras del pasado siempre estaban al acecho, listas para interponerse en su camino. La tarde se deslizaba con un aire de incertidumbre, mientras Sofía se acomodaba en la silla frente a Javier. Los zumbidos de la conversación del café parecían distanciarse, sumergiéndola en un mundo de posibilidades intangibles. La determinación crecía en su interior, una llama que necesitaba avivarse. Cada palabra que intercambiaba con él era un paso hacia lo desconocido, pero también un escalón hacia la construcción de su propia realidad. «Quiero que pienses en lo que realmente te apasiona», sugirió. Javier, su mirada fija en Sofía,
como si pudiera leer sus pensamientos más profundos. ¿Qué sería lo que harías cada día, incluso sin recibir un centavo por ello? Esa pregunta resonó en su mente como un eco familiar, abriendo un agujero en su rutina monótona. Siempre había pensado en el café como un medio de subsistencia, pero nunca como un posible futuro. Reflexionó mientras los recuerdos de su infancia, donde soñaba con crear algo propio, se agolpaban en su cabeza. Esa inquietud, que había sido ahogada por la realidad, comenzaba a burbujear. La idea de tener un pequeño negocio, donde cada elemento reflejara su esencia, comenzó a formar una imagen más clara. Siempre he querido hacer algo relacionado con la repostería, confesó, sintiendo una chispa de emoción al pronunciarlo. Mi abuela tenía una panadería pequeña, donde todo era hecho con amor. Lamentablemente la vida me llevó por otros caminos, pero nunca ha dejado de ser un anhelo. Los ojos de Javier se iluminaron ante su sinceridad. Eso es brillante. Hay un mercado creciente para productos artesanales y tú ya tienes el conocimiento necesario. Solo falta que creas en ti misma. La adrenalina recorrió su cuerpo. Era posible. Aquella revelación le daba un sentido renovado de propósito. Sin embargo, su mente comenzó a cuestionar la viabilidad del plan. Pero no tengo capital suficiente. ¿Cómo podría hacer que esto funcione? Javier tomó un sorbo de café y sonrió. A veces, el primer paso no es el más grande, sino el más inteligente. Podemos desarrollar un plan, un esquema que te permita empezar poco a poco y reinvertir. Existan formas de conseguir financiamiento y, más allá de eso, tu pasión atrae a la gente. Sofía sintió que sus miedos comenzaban a desvanecerse, reemplazados por un deseo ferviente de convertir su sueño en un proyecto tangible. Sin embargo, las sombras del pasado seguían presentes. ¿Qué sucedería si fallaba? ¿Y Valentina? El peso de la responsabilidad se cernía sobre ella, pero algo en su pecho le decía que los riesgos tenían que ser medidos para ganar algo más grande. Mientras la conversación avanzaba, Sofía comenzó a esbozar un plan. Las palabras fluyeron y, batallando con sus dudas, empezó a plasmar en una servilleta lo que quería lograr. En esos trazos sencillos se empezó a vislumbrar un futuro. Hacía muchísimos años que su voz estaba silenciada, pero en esos momentos se comenzaba a escuchar nuevamente. De repente, Sofía se detuvo. ¿Y si no creo que pueda hacerlo? ¿Qué pasa si en medio del camino me doy cuenta de que no tengo lo suficiente? Eso está bien, le respondió Javier con un tono firme. El fracaso puede enseñarte más que cualquier éxito. ¿Qué pasaría si te permites fluir y aprender? Si no lo intentas, nunca vas a saber. Las palabras de Javier le hicieron cuestionar incluso su propia noción de valentía. Esa sacudida le recordaba que el miedo puede convertirse en un compañero de crecimiento en lugar de un enemigo. La duda la había acompañado durante años, pero ahora se transformaba en un diálogo interno de autoafirmación. Mientras articulaba su pensamiento y empezaba a establecer pasos concretos, la determinación se apoderó de ella. La conversación se tornaba cada vez más intensa y los caminos comenzaban a entrelazarse ante sus ojos. Pero una sombra se presentó nuevamente, esta vez en forma de un teléfono que vibraba en la mesa. Era un mensaje de Valentina. En ese instante, la realidad la golpeó. La niña era la razón detrás de cada decisión que tomaba. «Debo irme», dijo Sofía, levantándose de la mesa con una mezcla de emoción y ansiedad. «Tengo que hablar con Valentina». «Recuerda, cada paso cuenta», murmuró Javier, con una mirada que prometía apoyo incondicional. Sofía se alejó del café con el corazón acelerado, pero claro en su propósito. Estaba enfrentando un dilema inminente. ¿Podría seguir este camino arriesgado y al mismo tiempo ser la madre que Valentina necesitaba? Mientras caminaba, la respuesta parecía entrelazarse con la pregunta. Cada acción inevitablemente impactaría su relación con su hija. Una nueva decisión la acechaba, una que podría definir no solo su futuro, sino el de Valentina. La tensión aumentaba con cada paso que daba, y esa línea entre lo que quería y lo que temía se convertía en un precipicio cada vez más profundo.
¿Tendría la fuerza para saltar y no mirar atrás? Sofía respiraba profundamente mientras regresaba a casa, el eco de la conversación aún vibrando en su mente. Santiago, su vecino, abrió la puerta cuando la vio llegar. ¿Todo bien?, preguntó con una mirada inquisitiva. Pero ella sonrió y asintió, aún dándole vueltas a la idea de emprender. Al cruzar el umbral de su hogar, se encontró con Valentina sentada en el sofá, concentrada en un libro. La niña levantó la vista y le sonrió. Esa sonrisa, su razón de ser, era lo que Sofía necesitaba para tomar la decisión correcta. ¿Te gustaría hacer galletas juntas más tarde?, propuso, deseando iniciar una tradición que no solo alimentara el estómago, sino también el alma. Valentina asintió emocionada, y Sofía se sintió aún más impulsada. La repostería no solo era un recuerdo del pasado, ahora podía ser un vínculo que fortalecería su relación. Mientras Valentina regresaba al libro, Sofía se sentó a la mesa y comenzó a escribir. ¿Cómo haré esto?, se preguntó. Con un bolígrafo negro, delineó los pasos que había esbozado en la servilleta. Primero, definir su producto. Luego, investigar las regulaciones para emprendedores. Y por último, explorar las plataformas de financiamiento. Cada clic en el bolígrafo marcaba un avance en su autoestima. La tarde se convirtió en noche, y Sofía sintió que la confianza crecía en su interior. Había comenzado a vislumbrar su marca, su línea exclusiva de repostería cargada de cariño. A medida que escribía, la idea de la panadería de su abuela revivía vívidamente en su mente. Con cada palabra, la historia de su vida parecía trenzarse con su sueño. La tranquilidad fue interrumpida por el sonido del teléfono. Un mensaje de Javier iluminó la pantalla. Estoy aquí para ayudarte. ¿Te gustaría reunirte mañana para estructurar tu plan? Sofía sintió un torrente de gratitud. Contar con el apoyo de alguien que había comenzado a creer en ella era más de lo que se podía pedir. Sí, me gustaría, escribió de vuelta, mientras la mente de Sofía ya empezaba a pensar en estrategias para el encuentro. Pero la carga de ser madre seguía latente. Decidir emprender significaba dedicarle tiempo, y Sofía se preguntó si tendría la fortaleza para equilibrar sus responsabilidades. La duda regresó como un viejo conocido, aunque ahora sus pensamientos desafiaban la incertidumbre. Ella quería ser una madre que inspirara, no que se convirtiera en una carga. Se levantó y se dirigió a la cocina. Mientras Valentina se ensuciaba las manos con la masa, Sofía reflexionó en silencio. La alegría de su hija al hacer galletas era un recordatorio constante de que la felicidad podría llegar de nuevas formas. Lo que antes parecía un sacrificio también podía ser una oportunidad. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, su mente seguía activa. Recordó el consejo de Javier: el progreso comienza con pequeños pasos. Sofía se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas. Solo comenzar sería suficiente. Esa chispa de autoconfianza crecía en su interior, empujándola a abandonar la parálisis de la indecisión. Sin embargo, al despertar, encontró un mensaje que traía consigo un temblor de inquietud. He escuchado sobre un evento de emprendedores en la ciudad. Es tu oportunidad para dar a conocer tu producto. ¿Te animas a participar? La emoción de la posibilidad convivía con el terror que generaba la exposición. En ese instante, Sofía sintió que se encontraba en una encrucijada. Cada decisión que tomara no solo afectaría su futuro, sino también el de su hija. Podría enfrentarse a la audiencia y demostrar que no era solo una madre, sino una emprendedora lista para tomar riesgos. Las preguntas la invadieron, hirviendo en su mente, mientras contemplaba lo que estaba por venir. En la segunda noche de reflexión, se dio cuenta de que llegar a ser una madre influyente y una empresaria no era un camino que pudiera recorrer sin riesgo, pero, al mismo tiempo, ningún camino significaría nada sin la fe en uno mismo. La elección era suya: dar el salto o quedarse en el borde. Sofía, abrumada por la urgencia del mensaje, supo que debía responder pronto, pero el peso de la decisión la hacía vacilar. ¿Tendría el coraje necesario para lanzarse y creer en su voz interior? Esa pregunta resonaba en su pecho, mientras el futuro se desenfrenaba ante ella, entre la luz del anhelo y la sombra del temor.
¿Aceptaría el desafío que podría cambiar su vida por completo o se aferraría a la seguridad de lo conocido, dejando que la oportunidad se desvaneciera en el aire? El tiempo corría y la respuesta estaba al alcance de su mano, esperando ser descubierta. Sofía se despertó esa mañana con el corazón acelerado, sintiendo el poder de su decisión palpitar en su pecho. El mensaje de Javier seguía resonando en su mente, una invitación que podía definir su futuro. Sin embargo, la presión de la incertidumbre también ocupaba un espacio en sus pensamientos. Se sentó a la mesa de la cocina, un lugar que había sido testigo de tantas veladas familiares y momentos de creatividad. Valentina todavía dormía, ajena a la tormenta interna que su madre enfrentaba. Sofía abrazó un bolígrafo y un cuaderno, el aroma del café recién hecho impregnando el aire. Hizo una lista de preguntas clave sobre el evento. ¿Qué tipo de emprendedores asistirían? ¿Había alguna forma de hacer una breve presentación sin sentirse abrumada? La redacción de cada duda despertaba en ella un deseo de superar los temores que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. La imagen de su abuela, vertiendo amor en cada receta, comenzó a promover en su mente una sensación de nostalgia y propósito. Tenía la oportunidad de honrar esa herencia. ¿Y si esto no funciona?, susurró la voz del escepticismo, pero Sofía la acalló con un pensamiento renovador. ¿Y si sí funciona? Esa pequeña chispa de curiosidad la empujaba hacia un futuro inexplorado y prometedor. Finalmente se decidió. En un impulso desglosó lo que ofrecería, cómo podría describir su producto y qué elementos diferenciarían su repostería en el mercado. La idea de joven innovadora y madre inspiradora comenzó a tejerse en su mente. Ella no quería ser solo una madre trabajando en la cocina, quería ser una empresaria que combinara amor y negocio en cada galleta, en cada tarta. Al final de la lista de ideas marcó una línea en el papel. Quiero que cada producto cuente una historia. Cuando Valentina apareció en la cocina, despierta y radiante, el rostro de Sofía iluminó el espacio. «Buenos días, chef», exclamó, sonriendo mientras la niña intentaba imitar a un pequeño cocinero famoso en televisión. Valentina se acercó, curiosa por el cuaderno y las recetas. «¿Podemos hacer galletas hoy, mamá?», preguntó con los ojos brillantes. Sofía sintió una oleada de calidez. No quería que su deseo de emprender la separara de su hija. En cambio, podía integrar ambas vidas. «Claro que sí, pero esta vez haremos una receta especial. ¿Qué te parece si creamos algo único, algo que enternezca los corazones de todos?». Valentina asintió, emocionada por el desafío. Mientras preparaban los ingredientes, Sofía no podía evitar reflexionar sobre su relación con las bases de este nuevo sueño. Era el momento perfecto para educar a Valentina sobre la importancia de la dedicación, el esfuerzo y la creatividad en cualquier proyecto. Mientras mezclaban la harina y el azúcar, Sofía le hablaba sobre cómo cada pequeño paso en la cocina reflejaba también los pasos que darían en el negocio. El tiempo pasó volando y justo cuando el aroma de las galletas recién horneadas llenó la casa, el teléfono sonó. Era Javier. «¿Cómo vas con tu respuesta al evento?». Cada palabra parecía cargar de responsabilidad un momento que ya se sentía decisivo. «Creo que...». «Estoy lista», dijo Sofía, sintiendo una nueva energía. Pero el eco de su duda todavía la acechaba. ¿Realmente estaba lista para presentar su trabajo ante un grupo de desconocidos? La inseguridad dibujaba sombras, pero la visión de Valentina disfrutando de las galletas le otorgó valor. «¿Podríamos reunirnos después?», le preguntó a Javier. «Quiero estar bien preparada. Me gustaría hablar sobre cómo presentar mi idea». La determinación comenzaba a afianzarse mientras Sofía comprendía que el trabajo no terminaba con el simple hecho de aceptar un reto. El verdadero desafío era el compromiso y la autenticidad que pondría en juego. Al finalizar el día, Sofía sintió que, aunque aún no era finalista en la carrera del emprendimiento, había dado pasos significativos hacia la dirección correcta. Sin embargo, conforme se atardecía, una sensación de inminencia la invadió, como si la situación pudiera escabullirse de sus manos en cualquier momento. Las galletas estaban listas para ser probadas y su corazón palpitaba al ritmo de un futuro incierto. Mañana se reuniría con Javier, y la pregunta que luego la atormentaba era: ¿estaría realmente preparada para enfrentar no solo su inseguridad, sino el mundo que esperaba escuchar su historia?
La combinación de entusiasmo y miedo la empujaba a un nuevo umbral que pronto tendría que cruzar, un paso que podía modificar la narrativa de su vida y la de su hija para siempre. Sofía se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad que la acompañaría durante todo el día. Mirando por la ventana, la luz matutina iluminaba su cocina, y ese brillo era un reflejo de sus propias aspiraciones. La reunión con Javier no era solo una oportunidad, era una puerta que podría abrirse a un mundo lleno de posibilidades. En el fondo, sabía que al cruzar ese umbral no solo se definiría su futuro empresarial, sino también su identidad como madre y emprendedora. Mientras preparaba el desayuno, su mente se aferraba a las ideas que había esbozado la noche anterior. Había una energía palpable en el aire, esa chispa de creación que Alfonsina, su abuela, había inculcado en ella. ¿Sería posible que su legado se transformara en algo más que recetas? Sofía se preguntaba si podría enseñar a Valentina el arte de soñar y lograr. No quería que su hija viera los sueños como algo lejano, sino como algo alcanzable. Al finalizar el desayuno, se armó de valor y se preparó con esmero. Cada prenda que se ponía era una capa de confianza. Se miró al espejo, buscando más que una imagen, buscaba reconocimiento, un reflejo que le dijera que estaba a la altura. El eco de sus inseguridades la seguía persiguiendo, pero era consciente de que era en esos momentos de duda donde se forjaba su verdadero carácter. Al llegar a la reunión con Javier, el aire parecía más denso. Cada paso que daba en la dirección de la sala de conferencias resonaba en su mente. ¿Y si no les gusta mi idea? ¿Y si no esperan que alguien como yo se presente? ¿Con esta propuesta? Se preguntaba insistentemente. Sin embargo, una voz interior le recordó que cada gran negocio comenzó con alguien que, en un momento, también se sintió pequeño y vulnerable. A medida que la conversación avanzaba, Sofía empezó a abrirse. Javier escuchó atentamente. Su entusiasmo hacia la repostería le entusiasmaba cada vez más, y con cada afirmación, Sofía se sentía más fuerte. Compartió su pensamiento de que cada producto debía contar una historia, su historia, ese deseo de transmitir amor y dedicación con cada bocado. Eso es lo que te distingue, le dijo Javier, sus ojos brillando con un interés genuino. La autenticidad es lo que los consumidores buscan hoy en día. Tu conexión personal con lo que haces es tu mayor fortaleza. El aliento de Sofía se detuvo por un instante. Se dio cuenta de que no solo se trataba de una simple idea de negocio, sino de una manifestación de su vida misma. Era un grito de identidad, un sello que estaba lista para dejar en el mundo. Sin embargo, con esa revelación vino la preocupación. ¿Podría mantener esa autenticidad a medida que el negocio creciera? A medida que progresaba la reunión, empezaron a surgir preguntas sobre la logística, la presentación de la propuesta y la estrategia de marketing. Sofía, aunque podía sentir cómo sus dudas intentaban arrastrar su confianza, se armaba de valor. En su mente, cada respuesta era un paso hacia la claridad. Cada desafío, una oportunidad de demostrar su capacidad de adaptarse y crecer. Sin embargo, una sombra de incertidumbre seguía acechando. ¿Realmente estoy lista para esto?, se cuestionó, sintiendo que la balanza entre su deseo y su miedo todavía pendía a favor del miedo. La idea de convertirse en una empresaria exitosa a menudo parecía más un sueño que una realidad. Pero entonces recordó a Valentina, su rostro iluminado al disfrutar de las galletas, su risa al experimentar su creatividad en la cocina. Al final de la reunión, Javier le prometió apoyo y recursos, creando una puerta abierta para seguir avanzando. A pesar de que sintió un leve alivio, también supo que el verdadero esfuerzo estaba aún por venir. Durante su trayecto a casa, un nuevo pensamiento comenzó a florecer. ¿Qué haría falta para que esta historia no sea solo un sueño, sino una realidad tangible? Sofía llegó a casa con más preguntas que respuestas, pero con una renovada esperanza. Las palabras de Javier retumbaban en su mente. La autenticidad es la clave. Comprendió que su viaje de emprendedora estaba intrínsecamente ligado a los sacrificios que pudiera hacer, pero también a la autenticidad que decidiera aportar. Esa noche, mientras Valentina dormía, Sofía se sentó con su cuaderno para trazar una estrategia más clara. La combinación de su historia personal y el deseo de conectar con otros a través de su repostería empezaba a tomar forma. Pero antes de cerrar los ojos, una inquietud emergió. ¿Qué desafíos tendría que enfrentar, posiblemente desgarrador, hacia la autorrealización? La respuesta se asomaba tan próxima como
Negocio con su rol como madre la llenaba de frustración. Las noches se convirtieron en espacios de caos, donde el sueño se mezclaba con la ansiedad por cumplir con todas las responsabilidades. ¿Cómo se supone que voy a hacerlo todo?, pensaba frecuentemente, cuestionando su capacidad para abarcar las tareas del día a día mientras soñaba en grande. Un día, mientras Valentina dormía la siesta, recibió un correo inesperado de Javier. Se mencionaba una próxima feria de emprendedores en la que buscaban innovadores, y su propuesta había llamado la atención del grupo organizador. La emoción se mezcló con el pánico. Este era el momento que había anhelado, pero enfrentarse a un público podría revelar no solo su propuesta, sino sus propias inseguridades. Entonces se sentó nuevamente con su cuaderno. ¿Estoy lista para mostrarle al mundo quién soy? Esa pregunta la golpeó con fuerza. La duda siempre encontraría la manera de arrastrarla, pero la única forma de avanzar era enfrentándola. Sin un camino claro delante, visualizaba el evento como una montaña que debía escalar. Con el corazón palpitante, decidió que se inscribiría y prepararía su presentación, pero también comprendió que estaría despojándose de su propia fragilidad. En ese instante, su mente atravesó un nuevo umbral. Entender que la autenticidad podía ser su mayor arma, incluso en vulnerabilidad. Pero entonces, el eco del temor levantó la voz nuevamente. ¿Sería suficiente? Tómate un momento para reaccionar, Sofía. El viaje hacia el reconocimiento de su propia fuerza iba más allá de la repostería. Era un camino hacia el autodescubrimiento. El momento decisivo se acercaba, y con el corazón tanto pesado como ligero, Sofía se preparó para dar el siguiente paso. En su mente se repetía la pregunta a medida que cerraba su cuaderno. ¿Realmente estoy lista para enfrentarlo todo? Podía sentir a lo lejos que la respuesta nunca había estado tan cerca. El día de la feria se acercaba rápidamente, y cada mañana Sofía se despertaba sintiendo la presión acumulada en sus hombros. Su rutina incluyó café, un par de galletas recién horneadas y múltiples revisiones a su presentación. Sin embargo, a pesar de la preparación, cada vez que se asomaba al espejo, su reflejo parecía devolverle una pregunta que retumbaba en su mente. ¿Estás lista para esto, Sofía? Despertó una vez más consciente de que su momento estaba a la vuelta de la esquina. El tiempo se había transformado en su enemigo, pero la experiencia de organizar sus pensamientos y su nuevo proyecto también era un acto liberador. Cada receta recopilada y cada historia contada le revelaban que su legado no era meramente una carga, sino una antorcha que debía ser pasada. Sin embargo, yo debía aceptar el reto de encenderla en un escenario frente a otros. Esa tarde, mientras Valentina jugaba en la sala, Sofía se sentó con su computadora. Navegó por diferentes plataformas de venta y redes sociales, intentando entender cómo podría dar a conocer no solo su producto, sino su historia. Con cada clic, cada búsqueda, su confianza crecía lentamente. Empezó a vislumbrar un enfoque que no solo abarcaba las galletas, sino las anécdotas entre ellas, historia, amor y las lecciones de su abuela. «Esto es lo que quiero, algo auténtico», murmuró, casi para convencerse a sí misma. La idea tuvo un efecto catártico en ella. Decidió que, en la presentación, no sería solo una empresaria buscando vender postres, se convertiría en una narradora de su propia historia, en una madre que luce las huellas de sus sacrificios y victorias. La vulnerabilidad podría ser su mayor aliada si solo se permitía abrazarla. Cuando se acercó la fecha de la feria, la ansiedad volvió a aflorar. En momentos de inquietud, la voz de Valentina, resplandeciente y llena de fe en su madre, resonaba en su mente. La pequeña había soltado una frase que la marcó profundamente. «Mami, si no lo intentas, nunca lo sabrás». Eso encendió una chispa en su interior que debía alimentar. En cada instante de duda, seguía acordándose de esa voz clara y optimista. Con la llegada del día, cada paso hacia el evento se sintió como si estuviera cruzando una puerta al abismo. Pero no había marcha atrás. A medida que se acercaba a la arena del evento, su corazón latía con fuerza, rebelándose contra su propia inseguridad. Pensó en su abuela, en las recetas compartidas y en cómo esas pequeñas joyas de la repostería tenían el poder de conectar vidas. Al fin de cuentas, el momento estaba aquí.
Era su oportunidad para demostrar no solo su habilidad, sino quién era en esencia. El escenario la esperaba como un espejo, reflejando lo que había aprendido a lo largo de su vida. La preparación puede guiarte, pero la autenticidad marca el camino. En lo profundo, sabía que ese era el catalizador que faltaba para el florecimiento de su nuevo sueño. Se detuvo en la entrada, respirando hondo. Una voz en su cabeza susurró: «No hay miedo donde hay propósito». Con una mezcla de nervios y resolución, comenzó a caminar hacia la luz del escenario. Cada paso resonaba como un eco de determinación. Y en ese propio instante, mientras el foco de atención se posó sobre ella, el giro inesperado la obligó a cuestionar la efectividad de todo lo que había planeado. Una figura desconocida en la multitud le regaló una mirada que, sorpresivamente, la llenó de intriga. Quienquiera que fuera, su presencia representaba un nuevo misterio, un cruce inesperado. La incertidumbre la invadió de nuevo. ¿Quién era esta persona? ¿Y qué papel jugaría en su historia? Consciente de que su vida empezaba a enredarse en giros inesperados, Sofía consolidó sus pensamientos y proclamó: «Estoy lista para descubrirlo todo». El silencio que envolvía el escenario se rompió al instante en que Sofía hizo su primera pausa. La mirada inquisitiva de aquella figura desconocida seguía clavada en ella, como una lupa que desnudaba cada inseguridad que intentaba esconder. Sentía el sudor correr por su frente y su corazón martillar en su pecho, pero a pesar de la presión, el impulso por avanzar se adueñó de su ser. Reuniendo el valor que había construido con tanto esfuerzo, Sofía comenzó a relatar la historia que había preparado. Cada palabra era un ladrillo que iba edificando su narrativa. Habló sobre su abuela, de las recetas familiares que habían sido pasadas a través de generaciones y del amor que impregnaba cada galleta. En cada una de sus historias albergaba un eco de su propia transformación, desde la soledad tejida por la maternidad en su camino hasta el deseo ferviente de escribir su propio destino. Poco a poco, su vulnerabilidad comenzó a desdibujar las sombras de sus temores. La figura del extraño permanecía observándola, pero en lugar de provocar una inquietud mayor, su presencia la empoderaba. Era como si su energía la empujara a conectar con el público, a hábilmente estar presente y adoptar una postura de liderazgo en su propia narrativa. Los rostros que la rodeaban comenzaron a cobrar vida. Notó cómo algunos sonreían, cómo algunas miradas revelaban una profunda conexión con su relato. Cada risa, cada asentimiento reafirmaba su propósito. A medida que avanzaba en su presentación, Sofía se sintió más fuerte, consciente de que su historia era más que un simple intercambio de recetas, era un testimonio de su viaje personal, un viaje hacia la autoaceptación y la reivindicación como madre. Al finalizar la presentación, un murmullo emocionado recorrió la sala. Sofía sintió una oleada de alivio y satisfacción. Había trabajado durante semanas para llegar a ese momento, y aunque la incertidumbre respecto al futuro seguía acechando, al menos había comenzado a desnudarse emocionalmente ante una multitud de desconocidos. Sin embargo, la figura misteriosa aún seguía plantada en el fondo, y su mirada prometía algo más que una simple observación. Poco antes de que la audiencia comenzara a dispersarse, aquel extraño levantó la mano y, contra todo pronóstico, pidió la palabra. «Me gustaría ayudarte a llevar tu historia más allá de este escenario», dijo, su voz profunda resonando en la sala. La sorpresa se mezcló con la curiosidad y el nerviosismo en Sofía. ¿Quién era? ¿Qué quería realmente? Con el corazón en la mano, Sofía se dio cuenta de que esta era otra puerta que se abría en su vida. Era un instante que desafiaba su capacidad de seguir creyendo en sí misma. Mientras esperaba que el desconocido explicara sus intenciones, se dio cuenta de que este momento era crucial. La decisión que debía tomar ahora podría cambiar la dirección de su sueño. La urgencia de su próximo paso era palpable. Saber si se atrevería a abrirse a esta nueva oportunidad la confrontaba con sus miedos más profundos. ¿Acaso estaba lista para dejarse llevar por la corriente de lo desconocido? Y así, mientras el extraño se acercaba para compartir su propuesta, Sofía sintió que la vida comenzaba a enroscarse en un torbellino de posibilidades. ¿Sería este el momento decisivo que cambiaría no solo su trayectoria profesional, sino también su visión personal? Con una mezcla de miedo y emoción, se preparó para enfrentarlo, que sea que el futuro le deparara.
Sofía se encontró en un punto de inflexión, una encrucijada que vibraba con una combinación de emoción y ansiedad. La voz del extraño resonaba en su mente. Su oferta era una puerta abierta a lo desconocido. Ella sabía que podía ser el inicio de algo grandioso, pero también el riesgo de descarrilar el camino que había comenzado a construir. Sin embargo, ya no estaba dispuesta a dejar que el miedo la guiara. El desconocido se presentó como Gonzalo, un inversionista apasionado por los emprendimientos sociales. Su mirada penetrante transmitía seguridad, y al hablar de su experiencia y las oportunidades que podían surgir, Sofía sintió que cada palabra era un ladrillo que cimentaba su confianza. Tu historia es inspiradora y única, y la gente necesita escucharla. Juntos podríamos crear algo extraordinario, propuso Gonzalo, como si en sus palabras se destilara una promesa de transformación. Sofía reflexionó profundamente. El compromiso que había hecho consigo misma de materializar los sueños de su abuela y por su hija Valentina empezaba a tomar cuerpo. Si se unía a Gonzalo, podría acceder a herramientas y recursos que le facilitarían compartir su amor por la repostería con el mundo. Cada vez sentía más la emoción de ofrecer algo auténtico, pero la incertidumbre seguía allí, como una sombra. ¿Podría realmente permitirse abrirse a este nuevo camino? Tengo que pensarlo, respondió Sofía, buscando un equilibrio entre su innegable deseo de avanzar y la necesidad de ser cautelosa. El entusiasmo de Gonzalo no disminuyó. Claro, tómate el tiempo que necesites, pero piensa que el primer paso siempre es el más difícil. Estaré aquí cuando estés lista. Esa noche, al llegar a casa, desnudó su mente ante una hoja en blanco. Con cada escritura, cada boceto de ideas, el peso que sentía años atrás se convertía en un alivio palpitante. La confusión se disipaba, y su visión de un negocio culinario que no solo vendía, sino también contaba historias, se volvía más clara. Esto es más que solo un trabajo, se dijo. Mientras Valentina dormía, Sofía reunió sus pensamientos. Decidió que más allá de lo que ocurriera, tenía que dar ese salto a lo desconocido. Viendo el futuro que poco a poco construía, se dio cuenta de que su fortaleza no solo provenía de sus habilidades como repostera, sino también de su historia como madre y luchadora. Entonces tomó la decisión. Se reuniría con Gonzalo para hablar sobre su proyecto. El siguiente encuentro fue un torrente de creatividad. Juntos comenzaron a esbozar un plan de negocio que incluía talleres, un sitio web y estrategias de marketing para presentar su propuesta al mercado. Sofía nunca había imaginado que podría verse a sí misma en esa posición. Sentía que estaba a punto de descubrir una parte de su vida que había estado dormida con el paso del tiempo. Las semanas se convirtieron en meses. Su marca comenzó a tomar forma, fusionando su pasión por la repostería con un enfoque en el bienestar emocional y el amor familiar. Un día, mientras horneaban unas galletas para un pequeño evento, Sofía y Valentina conversaron animadamente sobre los colores y formas que les gustaría para el empaque del producto. Las risas compartidas llenaban su hogar, y el aroma del chocolate derretido se convirtió en un símbolo de su nueva vida junta. Finalmente, llegó el día del lanzamiento oficial. Sofía se sintió invadida por su vieja amiga la ansiedad, pero en el fondo había una chispa de seguridad. Había trabajado arduamente, había enfrentado sus miedos y con cada paso había validado su capacidad para crear el futuro que siempre había soñado. Al abrir las puertas de su nuevo espacio de repostería, se dio cuenta de que había logrado mucho más que un emprendimiento. Había construido un hogar de sueños hecho realidad. Las primeras galletas salieron de su horno, y el título de emprendedora ya no era una etiqueta que le quedaba grande, era un manto que la reforzaba. Personas que habían escuchado su historia comenzaron a acercarse no solo a comprar, sino también a compartir la suya, creando un vínculo profundo con su producto. Gracias a su autenticidad, la conexión fue inmediata. Estaba llevando a cabo su sueño, y terceros comenzaron a alentar sus esfuerzos. Eso la llenó de satisfacción. En medio de todo esto, Valentina se convirtió en su incondicional socia. Juntas, no solo horneaban, llevaban su historia a otros, enseñando el valor de los vínculos familiares a través de cada bocado. Cada taller que daban era una manifestación de todo lo que habían creado, una familia, un legado y sobre todo un sueño compartido. Sofía miró a su alrededor y se dio cuenta de que la sombra del sacrificio había sido desplazada por una luz brillante de logros.
se descubrió en un lugar donde ya no se sentía perdida. Aquella madre, antes encadenada por el miedo, había logrado liberarse y a la vez construir un futuro lleno de posibilidades. Así, Sofía concluyó un capítulo de su vida para dar inicio a otro, un camino que le permitió no solo alcanzar sus metas, sino también demostrar que cuando uno se despierta y decide asumir los riesgos, se abre la puerta a la realización auténtica y plena. La transformación era innegable y se sintió lista para afrontar todo lo que viniera. Había llegado hasta aquí, y más que un negocio, había creado una nueva narrativa llena de promesas y esperanzas. Lo que había comenzado como un susurro de anhelo se había convertido en una historia de éxito personal y familiar. Y así, no solo se alzaba como madre y emprendedora, sino como una mujer capaz de forjar su destino. Lo había logrado, y el futuro brillaba con un resplandor tan cálido como las galletas horneadas en su cocina. Ahora necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.